Shabbat Shalom amigos, bienvenidos. Estamos muy contentos de llegar a este Shabbat y de poder entrar a sus hogares, pues con el permiso de todos ustedes, por supuesto, que le dan cabida a esta voz que el Eterno ha puesto en este último tiempo para su pueblo, para sus 144.000 sellados que se están preparando en este momento y por emuná, por fe lo creemos. Saben ustedes que hacemos un repaso, un repasito a lo que nos ha llamado la atención o nos ha hecho reflexionar a lo largo de la semana, como introducción a la prédica, a la primera prédica que tenemos para el día de hoy, que va a ser más que nada lectura de una apoteósica serie final, capítulos finales de el libro de Eclesiástico, que vamos a leer más que nada. Cuanto menos comentario hagamos, mucho mejor, porque habla por sí solo y es magnífico. Magníficos. Cierra con broche de oro el predicador, el sabio, que luego firma con la firma de Yahshua, hijo de Sirac, Josué, hijo de Sirac, que fue uno de los Kohanim, de los sacerdotes que escribieron este libro de Eclesiástico que hemos estado estudiando en estas semanas, en estos Shabbat o Shabbatón o Shabbatot. Y pues vamos primero a introducirnos en lo que es las reflexiones que han tenido lugar en esta semana. Cuando alguien dice, así dice el Señor, ya es algo muy manido, porque esto lo viene diciendo todo el mundo. Así dice el Señor, ¿no? Muchas veces inclusive lo decimos un poco jocosamente, pero es así, ¿no? Dicen muchos, así dice el Señor, y no hablan con corrección. No hablan con corrección, tienen faltas en su dicción, ¿no? Entonces, si así dice el Señor y el Señor no es capaz de expresarse correctamente a través de ti, pues tienes un gran problema, porque entonces no está hablando el Señor a través de ti, porque tienes errores de dicción, ¿no? Es decir, por ejemplo, así dice el Señor, no seáis probes, por ejemplo. Pues si de verdad hablara el Señor, diría, no seáis pobres de espíritu, no seáis pobres de intelecto, ¿no? Pero si el que habla dice probe en vez de pobre, pues difícilmente el Señor puede utilizar ese vaso tan vulgar. Esto dicho sea de paso, pero es así, lamentablemente o afortunadamente, pero es así, ¿no? Entonces, pues esto de así dice el Señor es muy recurrente, sobre todo en los sistemas iglesias, ¿no? Cualquiera es profeta, cualquiera se levanta, cualquiera da una palabra en nombre del Señor, ¿no? Pero si nosotros dijéramos, así dice el Señor, así dice nuestro patrón, nuestra guía, ¿qué pondríamos en nuestra boca como seguro que va a hablar el Todopoderoso a su pueblo? Es decir, ¿qué mensaje tendría hoy para, para que la gente entendiera? ¿Cuál sería este, así dice el Señor, que nuestro Elohim refrendaría, suscribiría, firmaría? Pues este así dice el Señor, nosotros tenemos la autoridad profética para decir que lo que diría Yahshua HaMashiach, lo que diría nuestro Elohim en este tiempo final, es, así dice el Señor, no me hagáis sentir extraño. Esto es lo que les diría a todas esas gentes que se ponen al Señor en la boca y que hablan como si hablaran en el nombre del Señor y no pueden hablar ni siquiera con corrección. Y les diría, no me hagáis sentir extraño. ¿Por qué? Porque dice nuestro Elohim, me hacéis sentir extraño cuando decís que solo yo pude cumplir la Torá, que solo yo soy bueno, que solo yo puedo hacer justicia y soy justo. Con eso me hacéis sentir extraño, me hacéis sentir extraterrestre. Así dice el Señor. Así que lo que les diría es, dejad de hacerme sentir extraño. En el propio mundo que he creado, para llevarme mi remanente, mi amada, me estáis haciendo sentir extraño y me hacéis ver como algo que es
insólito, algo que es un fenómeno. Me hacéis ver como si yo fuera un fenómeno, ¿m? Una anomalía de la naturaleza o un engendro. Pero no me hagáis sentir extraño, porque si yo digo que cumpláis la Torá, que viváis la Torá, es porque se puede vivir. Y no soy yo el único que soy bueno, ni soy yo el único que pudo cumplir la Torá. Vosotros también podéis, porque para eso se os ha dado. Dejad de hacerme extraño. Dejad de hacerme extraño. Esto es lo que diría el Señor. Esto es el así dice el Señor, que sí refrendaría. Lo demás, tantas frases y tantas estupideces que se ponen en la boca, pues no son más que eso, estupideces. Lo que les diría hoy en el siglo XXI sería exactamente esto. No me hagáis sentir extraño, hacedme sentir como uno de vosotros, y no me hagáis sentir extraño. Sentíos unidos a mí, sentíos unidos a mí en cumplir la Torá, en ser buenos como yo soy bueno, en andar por donde yo anduve y como yo anduve. Así que este sería el mensaje. Ahora, repasamos en un momento dado, en el diccionario etimológico que tenemos, la palabra reloj. Y reloj, que saben que hay incluso boleros que hablan del reloj, reloj no marques las horas, decía el bolerista. El reloj viene de la palabra orologium, y orologium significa razón de las horas, razón de las horas. Entonces, si nosotros recurrimos al reloj como referencia biológica, como referencia para desarrollar nuestra vida y nuestros horarios, deberíamos de verlo como un orologium, que es razón de las horas. ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son nuestras razones? La razón de las horas. ¿Cuál es esa razón de las horas para nosotros? Ese reloj, ¿no? Y entonces, pues, entenderíamos muchas cosas que hoy no entendemos, porque contemplamos el reloj como algo, como un objeto cíclico, ¿no? Que siempre va repitiendo las mismas cosas, ¿no? Los mismos ciclos. Pero realmente el reloj tiene una razón de las horas. Si transcurre es para algo, con un objeto. Ahora, que nosotros le demos sentido, pues es cuestión precisamente de nosotros, del sentido y la razón que le demos a las horas. Asimismo, vimos Saturno, la palabra Saturno, y Saturno viene ni más ni menos que del gran número de anos, porque por eso Saturno tenía anillos. Entonces se dice Saturno por el gran número de anos que tiene. Y por eso devora a sus propios hijos, que son esos anillos o esos anos de los paganos, de los que se sacia, se harta o se satura, que de ahí viene la palabra Saturno, que se satura de sus propios sanos, de los sanos de sus hijos, de los niños. Esto pues no será agradable para mucha gente, pero ahí está el significado, hay que decirlo, y para entender también pues el tiempo que nos toca vivir, y con esta Navidad que viene también de Saturnalia, que es precisamente este dios Saturno y esta predilección por los sanos. Saturno, el tiempo, cuenta la mitología, Saturno como alegoría del tiempo, devoraba a sus propios hijos, los anillos, los sanos, y eso es lo que hace la pederastia internacional, hoy en día también. Y por eso le sientan a los niños a Papá Noel en el regazo. Y hay una expresión que se llama Anoronum Saturitae. ¿Qué significará esto? Pues significa anos saturados. Anos saturados que
así es la Saturnalia. Saturnalia, dícese, anonum saturitae, anos saturados. Navidad, anos saturados. De ingestas y de, pues, diversas prácticas aberrantes. Otra palabra que nos llamó la atención, exorcismo. Exorcismo viene de exorquizó, que es conjurar, formado de, el significado es formado de orcos. Conjurar y formado de orcos es exorcismo. Formado de orcos. ¿Quiénes practican los exorcismos? Pues los que conjuran y los que están formados de orcos. De orcos, ya saben, recuerden El Señor de los Anillos, precisamente, que hemos estado hablando de anillos. Y además es formado de orcos, exorcismo, exorquizó, jurar, acción de jurar. Por tanto, dentro del exorcismo, reprender, cuando a la mínima que se hacía, por ejemplo, a los pastores que querías hablarles de tú a tú o querías enfrentarlos en determinada situación que no obraban con justicia y tú se lo querías hacer ver de alguna manera, pero siempre había un lameanillos que te decía, bueno, aconsejaba desde el púlpito implícitamente a ti. Si alguien te viene hablando mal del pastor, repréndelo, ¿no? Repréndelo. Es muy fácil reprender. Reprende a quien te hable mal de un hermano, se decía por ahí, ¿no? Y realmente, si entendiéramos o hubiéramos entendido la palabra reprender lo que es, nos hubiéramos pues cohibido un poco, porque reprender es prender dos veces, con fuego, prender dos veces, y por lo tanto ese prender dos veces el cuerpo físico y el cuerpo espiritual es desear la muerte eterna. Así que muchas veces estos mismos que han predicado el evangelio del amor, pero a nada que algo se les discutía ya estaban reprendiendo. Bueno, pues este reprender es desear la muerte eterna, señores y señoras. Ahora, otra cosa en la que hemos reflexionado, ya fuera de las palabras de la etimología que venimos estudiando, es que la fe no es un salto al vacío. La fe no es un salto al vacío, esto ya lo hemos explicado en otros temas. Es decir, con la fe no te arriesgas, no es un salto al vacío, sino que es certeza completa. Sabes a lo que estás jugando, sabes lo que hay, porque te basas en una razón empírica, comprobable, no en nebulosas. Ahora, es curioso, viendo la actualidad de todos estos contubernios siderales que llamo yo de que estuvieron aquí en Madrid hablando del cambio climático, y este Bergoglio, este Papa Francisco llamado Bergoglio, no puede juzgar la homosexualidad porque él decía, ¿quién soy yo para juzgar, no? Pero sí sabe juzgar lo que el mundo hace bien o lo que hace mal en el cuidado del planeta. Él dice cómo se debe cumplir el cuidado del planeta, cómo, cuándo, dónde y por quiénes. Pero si no puedes juzgar ni lo más pequeño que es la homosexualidad, ¿cómo vas a juzgar a un planeta entero? ¿Quién eres tú para decirnos que no lo estamos haciendo bien, no? Es una contradicción en sí misma. Y les comento también, a su vez, unos comentarios que hemos tenido de nuestros temas, premisas para el psicoanálisis y rechazar un regalo, porque son curiosas de narrar, porque en premisas para el psicoanálisis, pues una mujer pues nos dijo, ¿esto qué es? Preguntaba, ¿esto qué es? Asombrada, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo que buscaba era algo disque científico, aparentemente científico, que hablara sobre el psicoanálisis en clave pues pseudocientífica, magufa, y ella pues buscaba esto. Y luego
tenía vídeos en su canal que yo me enteré más seguramente que ella, porque ella lo que hacía era leerlo y darlo tal como lo leía. Entonces no se enteraba de nada. Es decir, pues de esta gente que está empezando ahora muy jovencita, que no tienen ni el criterio suficiente para saber lo que están leyendo. Entonces, como no tienen ese criterio para saber resumirlo o sintetizarlo, pues lo que hacen es repetirlo tal y como está. Y entonces ella hablaba de los ambientalistas y los genetistas, que me enteré yo más que ella, seguramente, y lo apliqué a una enseñanza que ya tenemos grabada. Así que así está el nivel. Y también en rechazar un regalo, fíjense ustedes cómo decimos que la gente está cada día más estúpida. Y en rechazar un regalo, pues nos hicieron otro comentario, un muchacho en este caso, de que decía, yo lo que buscaba era buscar a ver cómo se rechaza un regalo físico, no hablar mal de una secta. Claro, eso es secundario para él. Denunciar a una secta, denunciar un comportamiento sectario, era secundario para él, porque él lo que buscaba, dentro de la estupidez y la necedad que nos toca vivir en este mundo, pues lo que buscaba era que le explicaran cómo rechazar un regalo, que le habían hecho seguramente un regalo y no le gustó y quería rechazarlo. Y para eso pone en su búsqueda en internet, seguramente en YouTube pone cómo rechazar un regalo, porque él no sabe cómo rechazarlo y tiene que recurrir a que se lo expliquen en un video de estos que se llaman tutoriales. Entonces es tremendamente estúpido. Pues así está el nivel, como decimos. Por parte de los ministerios que están predicando, pues, aparentemente raíces hebreas o lo que carajo sea ya lo que están metidos. Porque, bueno, pues hay ministerios sionistas, otros que no son sionistas, pero en verdad, pues estos que hablan de las raíces hebreas y que tienen algo que ver con la Torá, pues muchos de ellos ya, o alguno de ellos, se pasan 2 horas saludando, que si los ves en directo no lo puedes ver, porque se pasan 2 horas saludando, y una mandando recaditos, entre comillas, mandando recaditos a otros ministerios que de alguna manera les hacen la competencia, o merecen ciertamente esas pues reclamaciones, pero que lo hacen siempre encubiertamente y mandando esos recaditos que son para todos, ¿no? Se venden para todos. Entonces, pues son ministerios que ya están desperdiciados totalmente. Y bueno, pues esto es lo que nos toca. Y para acabar ya este repaso, por lo que nos ha llamado la atención, hoy mismo me he dado cuenta de que los cristianos están bajo la ley, en contra de lo que ellos mismos creen. Pero es que están bajo la ley del mínimo esfuerzo. ¿Saben ustedes que hay una ley, que es la ley del mínimo esfuerzo? Pues esa es la ley a la que se amparan los cristianos. Los cristianos no están bajo la gracia como ellos creen, sino que están bajo otra ley, que es la ley del mínimo esfuerzo. Y esto lo decimos también en plan jocoso, pero no deja de ser verdad. Y ahora sí vamos a estar leyendo el capítulo 50 y 51 del libro de Eclesiástico, en mucha reverencia en este bendito Shabbat lluvioso que nos toca vivir y que lo vivimos con mucho regocijo, porque de verdad que está el mundo en un momento en que si no existiera el Shabbat, si nuestro patrón no nos hubiera puesto el Shabbat para descansar, para reflexionar, para dejarte de ver lo que usualmente ves entre semana, ¿no? Pues realmente si no te refugias en este Mishkan en el tiempo, en este templo en el tiempo que es el Shabbat, pues realmente es que es desquiciante ya este mundo, porque en todo hay una programación y una locura realmente ya que viene en raudales, ¿no? Bueno, pues Eclesiástico 50, leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice así. Sigue hablando de los... Si se acuerdan de los capítulos anteriores que estuvimos leyendo de Eclesiástico, está hablando de hombres de Elohim, de hombres que han tenido
un papel en la historia de la profecía y del desarrollo profético de todas las épocas. Y entonces ahora habla del Cohen Simón, del sacerdote Simón, y dice así: Simón, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, hijo de Onías, en su vida reparó el templo y en sus días fortificó el Mishkan, el santuario. Puso los cimientos de doble altura, un alto contrafuerte de la cerca del templo. En sus días se excavó el depósito de agua, un estanque tan ancho como el mar. Él cuidó de su pueblo para evitar su ruina y fortificó la ciudad contra un posible asedio. Cuán glorioso era cuando, rodeado de su pueblo, salía de la casa del velo. La casa del velo es el Santísimo. Como el lucero del alba en medio de las nubes, salía de la casa del velo. Como el lucero del alba en medio de las nubes, como la luna en su plenilunio. Como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que alumbra las nubes de gloria, como rosal florecido en primavera, como lirio junto a un manantial, como cedro del Líbano en verano, como fuego e incienso en el incensario, como vaso de oro macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como olivo cargado de frutos, como ciprés que se eleva hasta las nubes. Cuando se ponía la vestidura de gala y se colocaba sus elegantes ornamentos, cuando subía hacia el altar sagrado, llenaba de esplendor el recinto del Mishkan, del santuario, cuando recibía las porciones de las víctimas de manos de los sacerdotes, él mismo de pie junto al fuego del altar, rodeado de una corona de hermanos, como retoños de cedros del Líbano, como tallos de palmera engarzados, todos los hijos de Aarón en su esplendor, como con la ofrenda del Señor en sus manos, estaban en presencia de toda la asamblea de Israel, mientras cumplía su servicio en el altar, preparando la ofrenda del Altísimo Todopoderoso. Tomaba en su mano la copa, hacía la libación del vino y lo derramaba al pie del altar, como aroma suave para el Altísimo, Rey del universo. Entonces los hijos de Aarón prorrumpían en gritos, tocaban las trompetas de metal batido, hacían oír su sonido imponente, como memorial delante del Altísimo. Entonces, de repente, todo el pueblo en masa caía rostro a tierra para adorar a su Señor, el Todopoderoso, el Elohim Altísimo. Los salmistas también le alababan con sus voces, y su canto formaba una dulce melodía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo, permanecían en oración ante el Misericordioso, hasta que terminaba la ceremonia del patrón, del Señor, y concluía el servicio litúrgico. Entonces él bajaba y elevaba las manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para pronunciar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor de invocar su nombre. Y por segunda vez todos se postraban para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendecid al Elohim del universo, el que hace grandes cosas por doquier, el que enaltece nuestra vida desde el seno materno y nos trata según su misericordia, que nos dé alegría de corazón y que haya paz en nuestros días, en Israel por los siglos de los siglos. Que su rajamín, que su misericordia permanezca con nosotros y en nuestros días nos libere. Hay dos naciones que mi alma detesta, y la tercera ni siquiera es nación. Los habitantes de la montaña de Seir, que son los filisteos, y el pueblo necio que mora en Siquén. Doctrina de ciencia e inteligencia ha condensado este libro. Yahshua, hijo de Sirac, Eleazar de Jerusalén, que de su corazón derramó sabiduría a raudales. Dichoso el que repase estas enseñanzas a menudo, el que las guarde en su corazón se hará sabio, y si las pone en práctica, en todo será fuerte, porque la luz del Señor iluminará su camino. Capítulo 51 y último de este maravilloso libro es una oración o un himno de acción de gracias. Dice: Te doy gracias, Rey y Patrón, te alabo, oh Elohim mi Salvador.
A tu nombre doy gracias, porque fuiste mi protector y mi auxilio, y libraste mi cuerpo de la perdición, del lazo de una lengua traicionera, de los labios que urden mentiras. Esto lo saben entender los que lo han vivido y los que saben, los que han sabido ponerse en esa situación para descubrir qué hay en el corazón humano, ¿no? El corazón de determinada humanidad. Dice, frente a mis adversarios fuiste mi auxilio y me liberaste. Qué satisfacción poder decir esto a pleno pulmón. Por tu inmensa misericordia y tu nombre glorioso, de las dentelladas de los que iban a devorarme, de la mano de los que buscaban mi vida, de las muchas tribulaciones que he sufrido, de las llamas sofocantes que me envolvían, de un fuego que yo no había encendido, de las entrañas del abismo, de la lengua impura, de la palabra mentirosa, calumnia de una lengua injusta ante el rey. Yo estaba a punto de morir, mi vida tocaba el abismo profundo. Por todas partes me asediaban y nadie me auxiliaba. Buscaba a alguien que me ayudara y no había nadie. Entonces me acordé, Señor, de tu misericordia y de tus obras que son desde siempre, de que tú sostienes a los que esperan en ti y los salvas de la mano de enemigos. Y desde la tierra elevé mi plegaria, supliqué ser librado de la muerte. Clamé al Señor, Padre de mi Señor, no me abandones en el día del peligro, cuando mandan los orgullosos y estoy indefenso. Alabaré tu nombre sin cesar, cantaré himnos de acción de gracias, y mi oración fue escuchada, pues tú me salvaste de la perdición y me libraste de aquel mal momento. Por eso te daré gracias y te alabaré, bendeciré el nombre del patrón. Cuando aún era joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración. A la puerta del templo le pedí y la busqué hasta el último día. Cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces mi pie avanzó por el camino recto. Desde mi juventud seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí, y me encontré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría, pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. He luchado para obtenerla, he observado la práctica de la Torá, he tendido mis manos hacia el cielo y he lamentado no haberla conocido antes. Qué bonito, qué bonito. Hacia ella he orientado mi vida y en la pureza la he encontrado. Desde el principio me dediqué a ella, por eso no quedaré defraudado. Mis entrañas se conmovieron al buscarla, por eso he hecho una buena adquisición. En recompensa el Señor me dio una lengua y con ella le alabaré. Qué profundo es esto, de que te regalen recompensa una lengua nada menos, para poder exaltarle en todo. Acercaos a mí los ignorantes e instalaos en mi escuela de sabiduría. ¿Por qué os tenéis que privar por más tiempo si estáis tan sedientos de ella? He abierto la boca para decir, adquiridla sin dinero, someted vuestro cuello a su yugo y recibid instrucción. Está ahí, a vuestro alcance. Ved con vuestros ojos lo poco que he trabajado y qué descanso tan grande he encontrado. No escatiméis dinero para recibir instrucción, pues con ella adquiriréis gran cantidad de oro. Alegraos en la misericordia del Señor, no os avergoncéis de su alabanza, realizad vuestras obras antes del momento final, y Él os dará a su tiempo vuestra recompensa. Firma Sabiduría de Yahshua, hijo de Sirac, que por supuesto también es una figura de nuestro Mashiach y de todos los que íbamos a ver esta sabiduría y reflejarla. Y hasta aquí este repaso por estos capítulos 50 y 51 del libro de Eclesiástico.
que concluimos y vamos a abrir una nueva lista de reproducción a continuación, que va a ser nada menos que el libro de Yehoshua, de Josué, que vamos a ver los capítulos 1, 2 y 3, y a continuación les voy a explicar por qué me decanté por abrir esa lista de reproducción que vamos a abrir a continuación del libro de Josué. Hasta aquí, pues Shabbat Shalom a todos, pues lo que siempre digo, alégrense, gócense, bésense, disfruten, tomen placer en su corazón y en todo disfrutar, para que nuestro Elohim disfrute en nosotros y nosotros en él, para que todo en él sea deleite y todo en nosotros también sea deleite, en este bendito Yom, en este bendito día que nos ofrece y con el que nos bendice. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas, y ahí seguimos.